Ok, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hermanos, este texto bíblico es un texto que es muy conocido dentro de la iglesia cristiana. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y nosotros sabemos que lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que Jesús nos está invitando a que vengamos a Él. Amén. Y este texto, hermanos, si nosotros lo miramos con atención, nos está dando tres mandamientos. Nos está dando tres mandamientos. En el versículo 28 está diciendo: venid, venid. En la gramática, está en el español, en algunos idiomas no tienen el subjuntivo, pero sale el indicativo y el subjuntivo. Y hay una cosa en la gramática, hay un tipo de conjugación que se llaman los comandos, los mandatos. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo: venga, coma, hay mandatos que son, que se dan de una manera educada, de una manera respetuosa, pero hay algunos mandatos que se dan de una manera radical, quizás que suenan de una manera como tiránica. Por ejemplo, dame y deme. Son dos mandatos, dame y deme. Quizás uno de ellos en algunas culturas, depende la cultura en la que usted venga, algunos suenan más respetuosos. Si tú le dices a una persona: deme agua o dame agua, no solamente la forma en que usted conjuga el verbo, sino la forma, el tono de voz que usted usa puede tener un efecto en las personas, de que las personas se sientan quizás agredidas o molestas, o quién es este para que me hable así. Pero nosotros todo el tiempo estamos usando mandatos, especialmente con nuestros hijos si tenemos hijos, o si estamos en una posición de autoridad y le estamos diciendo a alguien que haga algo, usamos los mandatos. Pero también, por ejemplo, cuando le pedimos a alguien: hey, dame tu número, dame tu correo electrónico, llámame, esos son mandatos. Y los tres mandatos que aparecen aquí en este texto están conjugados de una manera que es muy típica, en la que los papás le hablan a los hijos, dentro de ese contexto, quizás no dentro del contexto cultural nuestro. Y los mandatos que encontramos aquí, el primero está en el versículo 28, que dice: venid, venid. Luego, en el versículo 29, dice: llevad. Y también dice: aprended. ¿Ok? Están esos tres mandamientos. No están diciendo aprendiendo, no está usando el gerundio, no está diciendo he aprendido, no está usando un tiempo perfecto, está usando un mandamiento. Venid, llevad y aprended. Venid, llevad y aprended. Son mandamientos que Dios está dando, que el Señor Jesús está dando. ¿Venid a quién? A mí. ¿Llevad qué? El yugo de Jesús. ¿Aprended qué? De Jesús, acerca de Jesús. Y esos tres mandamientos, cada uno de ellos tiene un resultado, tiene una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Jesús está diciendo: venid y yo os haré descansar. El otro mandamiento es: llevad, aprended y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces vean, hay tres mandamientos.
Y es cada uno de esos mandamientos tiene una consecuencia, tiene un resultado positivo. Y es como un papá hablándole a sus hijos. Cuando los niños están pequeños, los papás hablan a los hijos y usan mandatos todo el tiempo. Cómase la comida, váyase a dormir, cepíllese los dientes, no toque eso, no le pegue a la hermana, ¿cierto? No escupa la comida, no tire la comida al suelo. Y le estamos continuamente dando mandatos a los hijos. Y muchas veces esos mandatos que les damos a nuestros hijos, se los decimos con un tono de voz de impaciencia, con un tono de voz de ira, de enojo. A veces no tenemos gracia en nuestras palabras. Se los decimos de una manera irritados a ellos. Pero sea que nuestro tono de voz quizás no es el mejor, nuestro corazón sí es un corazón amoroso hacia nuestros hijos. Si le decimos a nuestros hijos, cómase la comida, es porque no solamente la mamá pasó mucho tiempo, quizás o el papá también a veces, cocinando. No escucho que digan amén, como que los papás de aquí no cocinan. Ok, y se requirió de trabajo para comprar esos alimentos. No solamente es levantarse bien temprano, trabajar, después pensar que voy a cocinar para no estar cocinando lo mismo, después ir a la tienda a comprar las cosas, después pasar tiempo en la cocina cocinando y lavando los trastes para que el niño diga, a mí no me gusta eso. Yo no me quiero comer eso. Y hermanos, la razón por la que el papá se levantó, la mamá se levantó a trabajar, pensar que iba a cocinar, comprar las cosas, cocinar con amor, era por el bien del hijo, por el bienestar, por la salud de ese hijo, de esa hija. Amén. Y cuando el hijo rechaza esa bendición del padre o de la madre, entonces viene el mandato. Cómase la comida. Y eso es lo que estamos viendo aquí en las Escrituras. El Señor Jesús está dando un mandamiento. Perdón, está dando 3 mandamientos. Está dando 3 mandatos. Y esos mandatos que el Señor Jesús está dando son mandamientos de amor. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros como padres es que Jesús no es impaciente, hermanos. Jesús no es impaciente. Nosotros sí lo somos. Porque a veces nosotros somos cantaletosos. Cantaleta por aquí, cantaleta por allá. Y a veces la cantaleta no sirve, la cantaleta no funciona. La cantaleta lo que hace es muchas veces lo opuesto a nuestros hijos. El Señor Jesús no es cantaletoso. Pero el Señor Jesús sí ejerce su autoridad. Pero cuando el Señor Jesús ejerce su autoridad sobre nosotros, su soberanía es una manifestación de amor. La Biblia, por ejemplo, nos dice que el padre al hijo que ama lo reprende. Si nosotros no estamos siendo disciplinados por Dios, si nosotros sabemos en nuestro corazón que nos estamos portando mal, que estamos haciendo algo mal, que hay algo oscuro en nuestro corazón, que tiene que ser corregido, que hay hábitos, hay acciones, hay pensamientos, hay palabras, hay cosas que estamos haciendo que no están bien y no estamos recibiendo la disciplina de Dios, entonces yo me tengo que preguntar 2 cosas. La primera, ¿será que Dios sí me ama? Si Dios no me está disciplinando y no me está corrigiendo ese pecado, ese mal hábito, esa mala acción, entonces ¿será que Dios sí me ama? Y la segunda pregunta es, ¿o será que Dios está siendo paciente conmigo? Y si no escucho la voz de Dios y si no corrijo lo que yo sé en mi corazón, que el Espíritu Santo me ha estado hablando de que no está bien, entonces en algún momento la paciencia de Dios se va a agotar, hermanos. Y ahí sí agárrese.
ni se esconda porque no va a haber dónde escondedero, hermanos. Porque Dios va a venir a disciplinar. Porque cuando Dios ejerce la disciplina es para corregir. ¿Y Dios por qué corrige? Por amor. Amén. Así como los que tienen hijos, corregimos a nuestros hijos por amor. Aunque hay padres que los corrigen es por la ira que tienen, por la impaciencia que tienen, por el enojo, porque un hermano, un hijo ha estado portándose muy mal y la mamá le ha estado pasando todo por alto, el papá, y luego el otro hijo hace algo mal y ya como tiene la paciencia sacada, él se paga las consecuencias de todo. Dios no es así. Dios no es emocional, hermanos. Y aquí esos 3 mandamientos que el Señor da. Venid, y el resultado es: yo os haré descansar. Llevad, aprended, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son mandamientos con promesa, con consecuencias positivas. Amén. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. El texto empieza diciendo: venid. ¿Y cuándo Jesús dijo eso? ¿Y a quién se lo dijo Jesús? El texto, el contexto de este texto, aparentemente Jesús estaba empezando, estaba terminando su año de anonimato y estaba empezando su año de popularidad, o estaban los inicios de su año de popularidad. Si miramos Mateo, parece que Juan había muerto hace poco. Si miramos a Lucas, parecía que había muerto Juan, pero ya habían pasado un tiempo en el que había muerto Juan, que todavía estaba fresca en la memoria de las personas la muerte de Juan, pero no había sido la semana pasada. Amén. Cronológicamente no se sabe cuán cerca estuvo la muerte de Juan, pero sí fue uno de los últimos, fue un acontecimiento cercano a esto. Y Jesús había escogido a sus discípulos, ya había enviado a los 70 a que fueran a predicar el evangelio, y ellos habían sido usados por Dios para expulsar demonios, para hacer milagros. Pedro ya había declarado que Jesús era el Cristo. Y después de la muerte de Juan, después de que los discípulos vuelven de hacer milagros y regresan donde Jesús da esas palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Jesús le está hablando al pueblo de Israel, a un pueblo que estaba atado a la ley de Moisés, un pueblo que estaba dirigido por líderes religiosos, legalistas e hipócritas, un pueblo que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y que el Imperio Romano había puesto gobernantes que no realmente estaban interesados por la nación de Israel. Gracias a Dios los políticos de hoy en día no son así. Los políticos de hoy en día prometen, y cuando llegan al poder sí cumplen sus promesas. Y están ahí por el pueblo, no para enriquecerse. ¿Cierto? Esto solamente pasaba en la antigüedad. Y hermanos, el Señor estaba diciendo: venid a mí. Amén. Venid a mí. Jesús está dando un mandamiento y está usando el pronombre personal en la primera persona: mí. ¿Ok? Venid a mí. Y esto es muy importante que lo entendamos. Jesús no está diciendo: vengan a la religión. Esta es la religión que voy a fundar. O vengan donde los líderes religiosos. Porque esa es la mentalidad del ser humano. El ser humano piensa que su salvación está en una religión. El ser humano piensa que su paz, que su gozo, que su relación con Dios, que el encontrarse con Dios, que las bendiciones de Dios, que el agradar a Dios está en una religión. Y Dios no inventó religiones.
Y es algo muy simple, hermanos. Solamente mediten en esto. Si una persona nace en Medio Oriente, es casi 100% seguro de que esa persona va a ser musulmán, porque nació en un ambiente musulmán donde la mayoría de las personas son musulmanas. Si una persona nace, hermanos, en Inglaterra, lo más posible, hermanos, es que vaya a ser anglicano, porque nació en un ambiente anglicano. Si una persona nace en Alemania, lo más probable es que va a ser, hermano, luterano. Si una persona nace en Latinoamérica, lo más posible es que vaya a ser, ¿qué? Católico. En Japón, budista. En India va a ser hinduista, de una de esas religiones. Y las personas adoptan la religión de sus papás. Y no quieren abandonar la religión de sus papás porque entonces no voy a traicionar mi cultura, no voy a traicionar mi familia, no voy a traicionar la religión de mis padres. Y criticamos otras religiones. ¿Por qué esos líderes de esa religión? ¿Por qué esos de allá, esos son unos ladrones, esos son aquellos, esos son los otros? Pero los líderes religiosos míos, esos son unos santos. ¿Qué religión tiene líderes que, hermanos, a veces en las noticias no salgan cosas horribles, horrendas que ellos hacen? En todas las religiones. Porque somos naturaleza caída y pecaminosa, y el Señor Jesús nos dijo que pusiéramos los ojos en Él, no en los hombres. Y si miramos en las Escrituras, hombres como David fueron muy malos, hermanos. David mató a un hombre para quedarse con la mujer de él. David pecó en todo, menos en la idolatría. Moisés no entró a la tierra prometida porque pecó. Aarón, la ira de Dios estaba esperando que él se quitara su vestidura sacerdotal para que se la pasara a su hijo. Y cuando ya perdió esa autoridad sacerdotal levita, Dios lo fulminó, hermanos. Coré, se lo tragó la tierra, fuego cayó del cielo en algunos líderes del pueblo de Israel, hermanos. Si miramos la vida de los jueces, los líderes pecan. Y Jesús está diciendo, venid a mí. Jesús no está diciendo, vea, vayan donde los curas, donde los pastores, donde aquella religión. Y muchas veces los cristianos también caemos en eso. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos afanes, cuando necesitamos oración, ¿qué es lo primero que hacemos? Voy a pedirle al pastor que ore por mí. Y a veces yo recibo llamadas y me dicen, pastor, ore por mí porque le van a hacer una cirugía a mi suegra. Y me cuelgan y dicen, pero ¿quiere que se muera o quiere que viva? No me explicó bien qué tipo de oración quería. Y entonces yo estoy manejando, ya llego a la casa, como, comparto con mis hijos y ya en la noche oro por la suegra. Y al otro día pregunto, ¿cuándo le van a hacer la operación? No, eso fue a los 5 minutos de que lo llamé. Entonces cuando yo ya oré, ya la habían operado hacía rato, hermanos. Y hermanos, la Biblia no dice, venid donde el pastor. Por supuesto, Dios puso pastores y los pastores tienen que oler a oveja. Los pastores están allí para presentarle un hermano, una hermana tiene problemas. Dice la Biblia que oremos los unos por los otros, que tomemos las cargas los unos de los otros. Yo no estoy diciendo que un pastor no debe orar por las ovejas. Por supuesto que sí. Si alguien necesita oración, debe buscar a su pastor para que le apoye en oración. Y no solo el pastor, sino toda la iglesia. Amén. Pero lo que yo estoy diciendo acá no es que no acudamos a nuestros pastores y a los hermanos para que nos ayuden en oración o en consejo. Lo que estoy diciendo es que Jesús nos está diciendo que tenemos que ir a Él. Que es Él nuestra prioridad. Que es Él el que nos va a dar la respuesta. Que es Él el que nos va a dar la bendición.
Porque al final, hermanos, el pastor o el hermano o el líder, si no tiene nada de Jesús en él, no va a tener nada que ofrecerte. Y como pastores, lo único que podemos ofrecer es lo que haya de Dios en nosotros. Porque como seres humanos, nosotros estamos más necesitados que ustedes. Porque recuerden que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, hermanos. Lo necio, lo débil. Si alguien está pastoreando, si alguien Dios lo está usando en el ministerio, es porque era la peor calaña. Y yo dije, ese es el que yo necesito. Y lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, Moisés, cuando estaba en su juventud, listo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor no lo quiso usar. Y entonces él huye. Y cuando ya tenía 80 años, que caminaba con un bastón, que se había vuelto tartamudo, porque pasaba mucho tiempo con las ovejas y no con seres humanos, que se había vuelto antisocial, que ya, hermanos, no servía para nada humanamente hablando, entonces Dios dice, ahora es que me sirves, ahora es que te voy a usar, ahora es que me voy a glorificar en ti, porque cuando estabas en tu juventud, en tus fuerzas, en tu gloria, el pueblo te hubiera dado la gloria a ti. Pero ahora que te ven como un viejito ahí que ni puede caminar ni puede hablar, la gente va a entender, no, es Dios, es Dios. Amén. Y entonces lo que la Biblia nos está diciendo es que tenemos que ir a Jesús. Es a Jesús donde tenemos que ir. No es a la religión. La religión no hace nada por el hombre. Jesús no vino a instaurar una religión. Jesús vino a instaurar una relación con Él. Hay gente que renuncia a Jesús por no renunciar a la religión de sus papás. Hay gente que renuncia a Jesús por no renunciar a su cultura o por no renunciar a su estatus social. Pero la Biblia dice que tenemos que ir a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Aquí. La Biblia está diciendo, venid a mí. ¿Quiénes? Venid a mí los cristianos. Amén, es lo que está diciendo la Biblia. Venid a mí los líderes religiosos. Venid a mí los que oran y estudian la Biblia y se congregan y son buenos hijos de Dios y buenas hijas de Dios. Amén, es lo que está diciendo la Biblia. No, la Biblia está diciendo todos. Y yo me metí, hermanos, en el original griego, en que fue escrito este texto, a buscar cuál era el significado de todos en el griego. Amén. ¿Y saben qué significa todos en griego, hermanos? Todos. 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 Es lo que significa. Todos, hermanos, no importa si está gordo o flaco, si es negro o blanco, hermanos, si tiene el pelo largo o cortico, si es feo o bonito, si es rico o pobre. La Biblia está diciendo todos. E inclusive, hermanos, este texto está abierto para aquellos que no conocen a Jesús, para aquellos que no aman a Jesús, para aquellos que no tienen una relación con Dios. Jesús les está diciendo, venid a mí todos, pero no es solamente todos, sino todos quienes, los que estáis trabajados y cargados. Amén. Y aquí yo me puse a mirar, hermanos, el significado de trabajados y cargados. Y la palabra trabajado tiene varias connotaciones, pero son similares. Es un concepto muy amplio. Hay palabras que pueden tener varios significados, pero solamente tiene un significado en un contexto. Este tiene varios significados, pero se parece que todos se pueden aplicar. Y cuando dice la Biblia trabajado, hermano, yo no sé, por ejemplo, si hay algunos lugares en Latinoamérica que se tiene esta expresión, que una persona está muy trabajada, o un objeto está muy trabajado. Por ejemplo, un carro ya viejo, que ya lo han usado mucho, es un carro que ya ha sido muy usado, muy trabajado, ¿no?
Le suena a todo, hermanos, menos el pito. Todo le suena. Y dice, y cargados. Ahora, trabajado también implica alguien que todavía se está esforzando. No es el gerundio trabajando, es trabajado, es el pasado participio que se usa como un sinónimo, como un adjetivo. Y entonces dice trabajado y cargado. Son dos participios que se están usando como un adjetivo. Y el trabajado, lo que se está haciendo referencia es alguien que ha estado trabajando, es alguien que se ha estado esforzando, alguien que ha estado desgastando sus energías en algo. Amén. Y que ya se le está empezando a ver. Hay gente que, por ejemplo, cuando uno está jugando un partido de fútbol y los jovencitos ahí de 16 años, hermanos, después de 2 horas parece como que no, ni siquiera sudaron, no se les despeinó el pelo, pero ya una persona ahí de 40 años jugando está ahí que se asfixia, la cara roja, sudándole todo el cuerpo. Se le notó su esfuerzo, se ve que se ha esforzado, se ve trabajado, y eso es lo que se refiere a la Biblia, hermanos. Personas que ya han estado esforzándose por algo en la vida hasta tal punto de que ya están perdiendo sus fuerzas, hasta el punto de que ya se están desgastando, que ya están a punto de renunciar. Y dice la Biblia, y cargados. Hermanos, por ejemplo, la hija mía, la de la mitad, a ella le gusta que yo la esté cargando a toda hora. Ya tiene 5 años, hermanos, y quiere que la esté cargando a toda hora. Y yo la cargo, hermanos, y a mí no me pesa. Ella no me pesa. Los primeros 2 minutos. Ya al minuto 3 ya la empiezo a sentir pesada, hermanos. Y en un momento ya estoy que ya no, yo le digo a ella, no, ya cárgame a mí, descarada. Y hermanos, pónganse a pensar en esto. Por ejemplo, si yo sostengo esta Biblia no pesa. Pero si la sostengo por 10 minutos, ya me va a empezar a pesar, hermanos. Y si ya la estoy sosteniendo por 1 hora, hermanos, estoy gastando muchas energías y ya me está pesando 1 tonelada y voy a tener que usar la otra mano para que me ayude a sostenerla. Hay un texto en la Biblia que habla de que Moisés levantó sus manos, y cuando él levantaba las manos el pueblo vencía en la batalla, pero cuando él bajaba las manos ellos perdían, y tuvieron que venir otros 2 a sostenerle las manos, porque se empezó a cansar, hermanos, de tener las manos en el aire. Y hermanos, aquí es lo que se está refiriendo Jesús. Jesús está diciendo, venid a mí. Jesús no está diciendo, vayan a la religión, vayan donde los líderes religiosos. Jesús está diciendo, vengan a mí, venid a mí, está diciendo el Señor Jesús. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús está diciendo, los que se han estado esforzando por mucho tiempo, los que se han estado desgastando por mucho tiempo, los que han estado agotándose por mucho tiempo, los que han estado cargando una carga por mucho tiempo. Y ese texto, hermanos, como a veces uno cuando estudia lo que otros predicadores, comentarios bíblicos, eruditos de la palabra se refieren, uno puede ver que no solamente se está refiriendo al pueblo de Israel, a su carga religiosa y legalista o de la ley de Dios, sino que, hermanos, esto se refiere a cualquier cosa en la vida. Jesús no está diciendo, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados con la fe, con el caminar en la vida cristiana. O todos los que estáis trabajados y cargados con deudas. O con la esposa. O con el esposo. O con los hijos.
Jesús está diciendo todos los que estáis trabajados y cargados. Hermanos, en la vida, todos nosotros en algún momento experimentamos cansancio y cargas pesadas. Sea porque llevamos mucho tiempo en un matrimonio difícil, en una mala relación con mi esposo, en una mala relación con mi esposa, porque siento insatisfacciones con mi esposo, porque siento insatisfacciones con mi esposa, porque siento que mi esposo no me llena, porque mi esposa no me llena, porque hay conflicto, porque hay quizás un ambiente negativo dentro del hogar, que el esposo ya no quiere ni ir a la casa y la esposa no quiere que él llegue a la casa. O quizás con los hijos, estoy como mamá, estoy cansada de estar como una sirvienta allí dándole todo a mis hijos y a mis hijas, a mi esposo, a mi familia, y nadie me agradece lo que estoy haciendo. Y no soy valorada por lo que estoy haciendo. Y no me siento respetada por lo que estoy haciendo. Ya ni me dicen por favor. Dicen, deme agua, deme de comer, haga esto, haga aquello. Ni siquiera dicen por favor, ni siquiera dicen gracias. Y siempre tienen expectativas conmigo como mamá. Y ni siquiera me dan un break en la vida, un descanso. Menos mal estoy hablando de hermanas en otras iglesias. Como padres, hermanos, también, algo de que yo le decía a mi esposa, antes de que nos casáramos, y antes de que tuviéramos hijos, yo le decía, mire, cuando nos casemos, y si Dios nos da hijos, si nuestros hijos se están portando mal, si están haciendo algo que no está bien, nunca amenace a nuestros hijos con el papá. Cuando venga el papá le voy a contar al papá. Cuando venga el papá va a arreglar con él. Dice, no. Usted arregle con él o con ella. Usted arregle el problema, usted discipline. Cuando yo llegue a casa, yo quiero que haya alegría en el hogar porque llegó papá. No que llegó papá, entonces ya llegó la disciplina. No, hermanos. Y dentro del hogar nos tenemos que apreciar los unos a los otros. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos y apreciar a los padres. Por ejemplo, a mis hijos, cuando le dicen algo a la mamá, yo les digo, hey, por favor, please. Cuando veo que le hablan en un tono de voz que no es el correcto, a la mamá no le habla así. Y cuando la mamá hace algo por ellos, yo les digo, dele gracias a la mamá. Vaya y dele gracias. Y les enseño y les digo cosas positivas acerca de la madre para que aprecien a la mamá. Y Jenny sabe que ese es el trabajo de ella, de decirle cosas positivas acerca de mí, aunque ella no nos necesita, porque, hey, no, mentiras, hermanos. Pero uno se cansa en la vida, hermanos. Hay personas que no duermen bien, porque están preocupados por que tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar la casa. Hay gente que se preocupa por cosas que nunca van a pasar. Es que donde se caiga el avión, pero no va a ir a ninguna parte, no vas a viajar a ningún lado, ¿por qué te estás preocupando por eso? Y hay gente que está preocupada por cosas que no van a pasar, que no van a ocurrir en la vida, y siempre están preocupados, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa lo otro. Cargas, trabajos que nos desgastan, hermanos, en la vida. El pecado es uno de ellos. El pecado es uno de ellos. El cristiano que le quiera agradar a Dios, el cristiano que realmente haya nacido de nuevo, entiende, la salvación es por gracia, la salvación es gratis, la salvación es un regalo que se me fue dada a través del sacrificio de Jesús. No es una religión la que me salva, no son las obras. Es Jesús el que me salvó, no mis méritos. Pero que realmente ha creído y ha sido regenerado por el Espíritu Santo, en su corazón entiende, aunque soy salvo, le quiero agradar a ese Dios que me salvó. Y nos miramos a nosotros mismos y encontramos a veces cosas que no nos hacen felices. Pecados.
hábitos, tentaciones, cosas del pasado. Algo con lo que yo lucho mucho, hermanos, es con mi temperamento. Por ejemplo, el otro día iba de afán en el carro, iba a una velocidad normal, iba corriendo, iba normal. Y una señora empezó a salir de la casa. Y cuando uno está saliendo de la casa y uno ve que un carro viene, pues uno espera que el carro pase. Esta señora no, se tiró, me hizo frenar en seco. Y yo tuve que respirar. Ok. Y empezó a manejar, hermanos, a 5 kilómetros por hora, como por 7 minutos, hermanos. Quizás Dios la puso ahí para formarme, hermanos. Pero yo iba irritado, hermanos. Y yo todo el tiempo orándole, Señor, dame paz al corazón. Señor, dame paz al corazón. Y yo era como irritado, hermanos. Somos seres humanos. Tenemos luchas. Y hay personas que están cansadas. Están cansadas, hermanos, de luchar contra el pecado, contra adicciones. Personas que le quieren agradar a Dios, pero terminan continuamente cayendo en borracheras. Personas que le quieren agradar a Dios, hermanos, y continúan siendo impacientes con los hijos, con la esposa, con el esposo, diciendo cosas que no querían decir, haciendo cosas que no querían hacer, y comportándose de una manera, hermanos, que no edifica, que es destructiva para ellos y para su familia y para otros. Conozco personas, hermanos, que tienen adicciones sexuales o que tienen adicciones a las apuestas, que entran en esa ansiedad, se tienen que ir para el casino, hermanos, a gastarse el dinero. Y esas personas sufren en su corazón. Le quieren agradar a Dios, quieren vivir para Dios, pero están sufriendo. Y quizá la razón, y no es quizá, la razón por la que sufren, la razón, hermanos, por la que todavía están cargados y trabajados, es porque no han venido a Jesús. No han ido donde Jesús. Y cuando yo miro este texto, hermanos, uno mira, hay personas que están trabajadas y cargadas con el pecado, con la religiosidad, con el legalismo. Congregaciones donde son legalistas. Están, hermanos, cargados, trabajados con obligaciones financieras, con deudas, con el miedo al fracaso, hermanos, con el miedo al futuro, con el miedo a lo incierto. Temores en el corazón, malas relaciones interpersonales, las cargas familiares. Y el problema es que siguen sosteniendo esa carga porque no han ido donde Jesús. Porque no hemos ido donde Jesús. Hemos ido donde el pastor, hemos ido a la religión, hemos ido a la liturgia, hemos ido donde el psicólogo, hemos ido al banco, hemos ido al consejero, pero no hemos ido donde Jesús. No nos hemos acercado a Jesús. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, dice, yo os haré descansar. No está diciendo, yo les daré descanso. Porque hay algunas personas que si Dios les da descanso, no lo van a usar. Porque no saben descansar, hermanos. Dice, yo los haré descansar. Amén. Hermanos, yo soy uno que yo no sé descansar. Yo no sé descansar. Cuando yo tengo un día libre y no tengo nada que hacer, hermanos, a mí me llena la ansiedad, hermanos. Yo tengo que hacer algo. Y esa ansiedad me da por comer, me da por hacer esto, me da por hacer aquello, y no soy capaz de quedarme quieto, hermanos. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas, a muchas mamás, a muchas, por ejemplo, un día le digo yo a mi esposa, vaya si descanse, déjeme, yo me quedo con los niños, vaya, haga algo, vaya, tome café, léase un libro. Y ella se fue, hermanos, ¿sabe qué se fue a hacer? A comprar groceries. No sabemos descansar.
No sabemos descansar, hermanos. Y la Biblia está diciendo, nos está prometiendo que si venimos a Jesús, Jesús no nos va a dar descanso, Jesús nos va a hacer descansar. Nos va a hacer descansar, nos va a enseñar a descansar. Y está diciendo, pero cuando yo leía este texto, hermanos, y miraba el significado de haré descansar y cuándo ha sido esto usado en la Biblia, encontré que es una palabra que la mayoría de las veces es usada de una manera positiva de parte de Dios. Y miraba en el Antiguo Testamento que cuando se usa la palabra haré descansar, en la Biblia se refiere, por ejemplo, en Job, o sea, daré consuelo. Consuelo es descanso. O los haré libres de temor. Si yo soy libre de temor, yo tengo descanso del temor. También les daré descanso y refrigerio. Hermanos, no solamente descansar, estoy descansando pero me siento todo tenso ahí, preocupado, qué es lo que tengo que hacer y las responsabilidades. No, es descansar, de que yo siento descanso en mi alma, refrigerio en mi alma, no estoy preocupado por nada. Porque cuando yo me acerco a Jesús y yo le conozco, yo ya no me tengo que preocupar por las cosas. Pero miren, hermanos, que algo que a mí me parecía contradictorio es que la Biblia dice, llevad mi yugo. Y yo leía este texto y a mí me parecía como que no tenía sentido, una contradicción. Jesús está diciendo, vengan a mí, yo les voy a dar descanso, lleven mi yugo. Pero es que, ¿qué es un yugo? Un yugo en la Biblia es algo que se le pone a los bueyes para que trabajen, o se le pone a los esclavos para que trabajen, o se le ponía a los esclavos para que no se escaparan. Y era algo que se ponía como en el cuello. Y por eso la Biblia dice, no unáis en yugo desigual, porque cuando había un yugo desigual, era que, por ejemplo, había dos bueyes, y un buey era más alto que el otro y se le ponía el yugo. El buey que estaba más alto hacía todo el trabajo. Y el que estaba más bajito, pues no hacía tanto esfuerzo, no hacía nada de esfuerzo. Y por eso la Biblia dice, no nos unamos en yugo desigual. Porque cuando tú te casas con una persona que no ama a Dios, que no vive para Dios, que no le interesan las cosas de Dios, eso es lo que esa persona le va a enseñar a tus hijos. Le va a enseñar a tus hijos que Dios no es importante. Le va a enseñar que la Biblia no es importante. Y entonces va a haber, tú eres el único que va a estar luchando para enseñar el camino de Dios y los principios de Dios en tu familia y a tus hijos. Y una esposa puede tener un efecto, hermanos, en nuestra eternidad con Dios. Y los yugos, estaba estudiando acerca de los yugos. Si había, por ejemplo, dos bueyes que eran uno más alto que el otro, entonces mandaban a hacer el yugo, que quizás, por ejemplo, aquí para el buey más alto fuera más angostico y el buey más pequeño fuera un poco más ancho, para que quedaran haciendo la fuerza al mismo nivel. Después de que se le hacían las medidas, se le probaba y si había que hacer correcciones, se le hacía correcciones al yugo, para que no maltratara a los bueyes y para que hubiera un balance y fuera una manera justa de que ellos trabajaran. Y entonces, al leer este texto, a mí siempre me parecía muy contradictorio, pero la Biblia está diciendo que Dios nos da descanso, pero que tenemos que llevar su yugo. Amén. Y eso a mí no tenía ningún sentido. Pero cuando empiezo a mirar en las Escrituras, mire lo que dice la Biblia, al inicio del versículo 29 dice, llevad mi yugo. Amén. Y al inicio del versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil. Dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil. Y cuando yo empiezo a mirar en la Biblia, ¿a qué es lo que se refiere Jesús cuando está diciendo que llevemos el yugo? Jesús está hablando mi yugo, el yugo de Él. Amén. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? Es la gracia de Dios.
es el amor de Dios. Hermanos, todos los seres humanos estamos llevando un yugo. Todos los seres humanos. Y los que no conocen a Dios están llevando un yugo. Y los cristianos llevamos un yugo. Y muchos llevan un yugo, hermanos, por ejemplo, el yugo de las obras muertas. De tratando de agradarle a Dios a través de las obras. A través de la religión, a través del legalismo, a través de la hipocresía. Hay muchas personas que llevan un yugo en la vida, hermano, que lo único que les trae es cansancio y desesperanza. Yugos como los que contaba antes, hermanos. Hay muchas personas que llevan un yugo de pecado, un yugo de adicciones, un yugo de miedos al fracaso, un yugo de miedo al futuro, un yugo de miedo a lo incierto, un yugo de asuntos familiares o responsabilidades financieras. Todos los seres humanos estamos llevando y cargando algo en la vida. Ya cuando son niños, desde pequeños, ya empiezan a llevar una responsabilidad. Aquí en este país, hermanos, se les da mucha tarea a los niños. Es exagerada la tarea que le dan a los niños. Entran a estudiar bien temprano y apenas están saliendo a las 3 de la tarde de la escuela y tienen que llegar a hacer un montón de tareas a la casa. Desde pequeños ya tienen responsabilidades. Y todos tenemos yugo. Y Jesús nos está diciendo, ¿por qué no cambiamos ese yugo? Déjame llevarte ese yugo. Déjame tomar ese miedo que tú tienes al futuro y te voy a dar el yugo de la paz, del amor, de la gracia mía. ¿Por qué no me dejas tomar ese yugo que tú tienes del miedo al fracaso, del miedo a lo incierto y tomas mi yugo? El yugo de la gracia de Dios, donde has sido salvado por la gracia mía. Donde yo lo he dado todo por ti en la cruz. Ese yugo que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese yugo que dice en la palabra, que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Ese yugo que dice la palabra, amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas. Dios nos está diciendo que tomemos su yugo, el yugo de la gracia. Ese yugo que solamente puede ser tomado por la fe en el Señor. Hermanos, es un yugo donde yo decido, en vez de preocuparme, voy a descansar en Dios. Cuando yo empecé a pastorear esta iglesia, yo estaba llevando ese yugo y le tuve que entonces cambiar el yugo a Dios y decir, Dios, yo voy a hacer lo que humanamente puedo hacer y de ahí para allá voy a descansar en ti. Como esposo voy a hacer lo que puedo hacer y de ahí para allá voy a descansar en ti. Como papá, como proveedor de mi familia, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, voy a hacer lo que pueda hacer humanamente. Y de ahí para allá no me voy a estar preocupando. Voy a ser diligente, voy a ser trabajador, voy a ser esforzado. Pero te voy a entregar a ti esos yugos pesados y voy a tomar el yugo de tu gracia, donde voy a descansar en ti. Cuando ya llego a mi casa, ya no me tengo que estar preocupando por lo que no hice en el trabajo. Cuando me llegó lo que me llega mensualmente, no voy a estar preocupado por lo que no me va a llegar. Voy a descansar en Dios. Y no es fácil, hermanos. Pero aquí hay algo que la Biblia continúa explicándonos cómo hacerlo. Dice el texto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ok? Cuando yo llevo el yugo de Jesús, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Resulta, hermanos, que cuando yo voy a Jesús y yo tomo el yugo de Jesús en fe, cuando yo confío en Jesús y yo me acerco a Jesús para tener una relación personal con Jesús, para tener una comunión de amor con Jesús, para conocer a Jesús, cuando yo me acerco a Jesús para entregarle mis cargas y mis afanes,
entonces es inevitable, yo voy a aprender acerca de Jesús y yo voy a conocer el carácter de Jesús y voy a conocer el corazón de Jesús. Es inevitable. Y cuando tú aprendes de una persona, y cuando tú conoces los principios de una persona, y cuando tú conoces el corazón de una persona, lo que pasa es que te alejas de esa persona porque no te gusta lo que encontraste allí en ese corazón, porque no compartes sus principios y porque lo que has aprendido de esa persona no te gusta, o al contrario, realmente me gusta lo que he aprendido de esa persona, comparto sus principios y es hermoso lo que hay en el corazón de esa persona. Y resulta, hermanos, que cuando tú y yo venimos a Jesús, le entregamos nuestras cargas a Jesús y tomamos su yugo de gracia, entonces vamos a aprender acerca de Jesús. Y vamos a conocer el carácter de Jesús. Vamos a conocer los principios de Jesús. Vamos a conocer el corazón de Jesús. Entonces, hermanos, inevitablemente vamos a hallar descanso para nuestras almas. Es inevitable. Es imposible que una vez que yo conozca a Jesús, que yo conozca los principios de Jesús, que una vez yo conozca el carácter de Jesús, que una vez yo conozca lo que hay en el corazón de Él para mí, que yo esté preocupado. Porque cuando yo conozco a Jesús y yo veo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el soberano del universo, que Él es todopoderoso, que todas las cosas se someten bajo sus pies, que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él tiene poder para sanar la enfermedad, para restaurar un matrimonio, para proveer a mi vida, que Él es misericordioso conmigo, amoroso conmigo, perdonador conmigo, aunque soy pecador o pecadora, aunque soy una persona que me defraudo a mí mismo, aunque defraudo a mi familia, aunque defraudo a otros, Él me sigue amando. Yo sigo siendo importante para Él. Él sigue siendo perdonador, misericordioso y amoroso conmigo. Y aunque en la vida hayan adversidades, aunque en la vida hayan dificultades, al yo acercarme a Jesús, al yo venir a Él, tomar su gracia, conocerle, conocer su carácter y lo que hay en su corazón, hermanos, entonces yo voy a estar tranquilo. Yo voy a tener paz. Cuando estaba en la escuela, tenía un hermano que le gustaba meterse en problemas. Él estaba como en segundo de primaria, yo estaba como en quinto de primaria. Y él se sentía tranquilo porque ahí estaban los hermanos mayores para defenderlo. Pero ya cuando pasamos al colegio y él se quedó solo en la escuela, ya se dejó de meter en problemas. Hermanos, no es que tenemos un hermano mayor que va a estar ahí para defendernos. No es que vamos a tener, hermanos, una cuenta bancaria gorda que va a estar allí para proveernos. No es que tenemos un negocio que nos está produciendo, que nos va a prosperar. No, es algo mucho más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu misericordia. Yo te doy gracias